Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Cada domingo ya vemos que se está llenando, entonces es un gozo el poder disfrutarles, también el que estén entre nosotros. Y más gozo es para nuestro Dios, nuestro Padre, verles dentro de este lugar donde sus ojos han sido puestos, y estaremos viendo parte de lo que los viernes también estamos estudiando en el libro de Números. Por aquí se proyecta una imagen del arca, y vamos a ver que lo que Dios... Tengo a alguien que repite por mí, entonces le voy a pedir de su ayuda. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque en esta hora nos permites estar reunidos. Nuestros hermanos han dejado sus hogares, sus trabajos, algunas cosas tal vez importantes para sus vidas, pero lo más importante que hemos decidido, el estar dentro de tus atrios, donde tú envías, Señor, bendición y vida eterna. Gracias por este tiempo. Vamos a colocarnos en tus preciosas manos para que a través de tu Espíritu tú nos dirijas y hables a la necesidad de cada corazón que hoy se presenta ante ti. Ayúdanos a ser un instrumento solamente en tus manos. Ciertamente no tenemos la capacidad, pero Señor, a través de tu Espíritu tú nos guías, nos haces conocerte cada día mejor, y ante todo queremos poner en práctica lo que aprendemos. Gracias por tus bendiciones, gracias por nuestras autoridades que también nos dejan en ese lugar poder celebrar estas actividades. Nos ponemos en tus preciosas manos. Si hay alguien que se dirige a este lugar, rogamos que tú le guardes, le dirijas y le traigas también hasta este momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía que vimos Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al 22. Por ahí tenemos las indicaciones que Dios le dio a Moisés que hiciera. Y esta arca del pacto, lo que el viernes mirábamos, esta figura, podemos ver que también tiene una tapa, que la vamos a ver como el propiciatorio, lo vamos a ver más adelante. Pero en esta arca habían tres cosas que el pueblo de Israel tenía que tener dentro de esta arca. Dios les da las indicaciones y les dice de qué manera la iba a hacer. Y me llama la atención, y espero que ustedes también, es que nada de esto fue porque Moisés así lo decidió, sino que todas las medidas y todo lo que estaba, lo que le dio, debía hacerse de esa manera. Lo hermoso es que aun cuando era de acáce, era forrada de oro por dentro y por fuera. Esto también tiene un significado, y espero en el Señor no quitarles mucho tiempo. Espero que podamos entenderlo juntos y de esta manera poder ver el significado, el valor que tenía esta arca para el pueblo de Israel. Aunque muchos conocemos que el arca es figura de la presencia de Dios, era importante. ¿Y dónde se encontraba? Se encontraba en el lugar santísimo. Era el único mueble. Entonces nadie le podía ver. Solamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para estar ahí dentro. Y ahí la tapa también que vamos a ver, que es el propiciatorio, habla donde se recarga o el descanso de la misericordia de Dios. Porque cuando Dios el Padre ve al ser humano en su pecado, en su vida, está muerto para Dios.
Pero cuando la tapa, que es figura también como el Señor Jesucristo, que pagó por nosotros, Él es la figura que hoy tenemos. Y a través de nuestro Señor Jesucristo descansa nuestra alma, descansa nuestro espíritu. Porque Dios nos ve no por lo que somos, sino por la sangre de Cristo que fue rociada, la que cubre nuestros pecados. Entonces, el arca era el único mueble, como decía, que se encontraba en ese lugar santísimo. Entonces, medidas que tenían, ya lo leímos, si quieren leerlo más, vean Éxodo 25, del 10 al 22, y encontrarán, hermanos, aquí las medidas que son también, pues, importantes, ¿verdad? Durante este tiempo, Dios le dijo que habían 3 cosas que debían colocarse dentro de ellas. Y lo primero que Dios les encarga es que debían meter las tablas de la ley. Posteriormente, Dios les dije, tienen que poner esa urna donde estaba el maná. Y por último, Dios les dijo, van a poner la vara de Aarón. ¿Sabían ustedes que cuando leemos esto, sabían que eran 12 príncipes? ¿Sabían que los 12 príncipes tuvieron que colocar su vara? Dios les dijo a Moisés, todos los príncipes traigan una vara. Y dice, y la vara que va a florecer, esa es la que va a permanecer dentro de ella. ¿Y cuál fue la vara? La de Aarón. Los de Leví, ¿verdad? Ahí se colocó esa vara. Entonces, vamos a ver que estas figuras que están aquí, también en la tapa, vemos 2 querubines. Esos 2 querubines que se miraban de frente, con sus alas se cubrían. Estos querubines que en algún momento dado, cuando hablamos del arca, quiero mencionarlo de esa manera. Cuando vemos el arca, ¿se acuerdan que el arca, por lo menos encontramos 3 arcas? Por lo menos, en la Biblia. ¿Cuál fue la primera arca? La de Moisés, ¿verdad? No, ¿verdad? La de Noé, ¿verdad? La arca donde Noé y su familia y todas las especies entraron en el arca. El arca habla de protección, de seguridad. Ahí se respaldaron, ahí se cubrieron del juicio divino de Dios. Solamente los que entraron en el arca. ¿Se acuerdan que también Moisés fue su madre? Por ahí, una arquilla, ¿verdad? Y ahí fue preservada su vida. Y el arca del pacto que vemos hoy es el pacto, o vamos a ver que Jesucristo es el arca nuestra, en el cual tenemos seguridad, en el cual el juicio que vendrá ya no será para los que están dentro del arca. El juicio será para aquellos que no entraron en el arca del pacto. Entonces, decía que estos 3 muebles, bueno, este mueble que contenía las 3 cosas que ya mencioné, las tablas de la ley, también en la urna del maná y la vara que reverdeció. Hermanos, las tablas que posteriormente vemos dentro del arca es lo más hermoso que el Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando nosotros hablamos o leemos los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos verticales, donde donde el hombre se comunica con Dios. Pero los otros 6 restantes son los que hablan donde está la relación entre hombre y hombre. Entonces, hermanos, vamos también a ver que esta arca del pacto, cuando creemos en Cristo el Señor, cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la seguridad
de que el juicio del Padre no vendrá sobre nosotros. Vamos a ver que también en eso que estamos mencionando, el pecador tenía que acercarse, debía acercarse al sumo sacerdote, tenía que llevar lo que mencionamos hace unos días atrás, a ese holocausto por sus pecados. Pero ahora nosotros, Jesucristo es aquel cordero. Dios le dice a Moisés, cuando le tenía que fabricar el propiciatorio era el nombre que recibía la tapa del arca, la que vemos encima. Este era el lugar donde entre los dos querubines se encontraba esos dos ángeles poderosos. Aquí es donde habitaba la presencia de Dios. Y cuando recordamos esto, de aquellas alas extendidas que tenían, también nos acordamos que cuando el hombre falla en el Edén, fueron puestos dos, y en cada uno tenían una espada que se revolvía, para que el hombre no regresara otra vez, para que el hombre no ocupara otra vez ese lugar, porque había desobedecido. El propiciatorio era el sitio donde se realizaba también el acto más elevado y el perfecto de la expiación, como el sumo sacerdote lo hacía en el lugar santísimo, en el día de la expiación. Hermanos, esto también, el oro puro, presenta o representa el trono de Dios, y esto nos habla de la misericordia de Dios. Por eso la palabra propiciatorio significa donde ha sido provisto, donde es favorable, donde primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación que hoy tenemos, que es Cristo nuestro Señor, no es solo para mí, no es solo para la iglesia, sino es para todo el mundo, para todo aquel que desea acercarse a Jesucristo. Cuando vemos a Cristo en la cruz, lo vemos con las manos abiertas, invitando a todo aquel que está trabajado y cargado para hacerlo descansar. Es la invitación más hermosa que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las dimensiones de la tapa eran las mismas dimensiones que tenía el arca del pacto. ¿Por qué? Porque era la que cubría, era la que tapaba para que no se vieran las tres cosas que estaban dentro. ¿Quién las miraba? ¿Quién debía mirarlas? No podía verla nadie. Solamente la visita era cada año. Y el viernes nos decía el hermano, llevaba también unas campanillas, porque era la muestra en que él tenía el trabajo que estaba haciendo allá adentro. Al no ser escuchado, es porque había entrado mal. Todo hombre tenía que morir, en caso que estuviera en pecado. Y lo más que puedo mencionar es cuando David lleva el arca, no la lleva de acuerdo a la voluntad que Dios o a las órdenes que Dios les había encomendado. Y yo pregunto, ¿quién murió? ¿Murió un inocente? ¿Murió alguien que no debía morir? Sí, ¿por qué razón? Por la razón de la desobediencia del rey. No llevaban el arca porque dice que debían llevarse sobre aquellas varas. No se debían quitar.
porque no se podía tocar. Entonces, cuando aquel hombre ve que la arca se va a caer, él tiene el deseo en su corazón de detenerla. ¿Cómo se llamaba? Gracias, hermano. Murió al instante. Por eso cada año cuando entraba, sin duda alguna debía estar preparado. Debía prepararse para poder entrar. Pero hoy nosotros, ¿cómo venimos, hermanos? Para presentarnos ante el Señor. ¿Cómo venimos? ¿Preparados? ¿Estamos preparados para ese momento en el cual el Señor tenga que llamarnos? En el cual vamos a ver ese amor de Jesucristo. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él es nuestra propiciación. Y por eso Juan nos deja bien claro cuando en 1 de Juan 4:10, cuando nos dice: en esto consiste el amor. En este consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación. La tapa que mirábamos ahorita es el propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Entonces, sobre esa tapa, estos dos querubines que cubrían eran símbolo del poder de Dios. Fueron los querubines los que en el libro de Revelaciones nos hablan de esos querubines. Son de los que al inicio habla en el Edén para que el hombre no entrara de nuevo cuando había fallado. Entonces, aquí el oro de esos querubines resplandecía porque es el fuego de su gloria. Las hermanas, hace unos días, haciendo limpieza, no creo que no me tocaba todavía la limpieza, creo que sí. La cosa es que me encontré un anillo, porque brillaba. Y por cierto, era de la hermana Marta. El oro que brilla, el oro de la gloria de Dios, se reflejaba en estos dos querubines. Por eso, hermanos, hoy que tenemos la oportunidad de entrar ante el Señor, no dejemos de hacerlo. No dejemos de disfrutar lo que otros han abandonado. Muchas veces el arca del pacto fue abandonada. Muchas veces el arca del pacto para muchos era bendición, pero cuando no está bien, fue de maldición. ¿Se acuerdan en primer libro de Samuel 4:4? Cuando envió el pueblo a Silo y trajeron del arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Dice: y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué significa entonces la presencia de Dios? Por eso Moisés, cuando Dios le habla y lo envía, Moisés le dice: si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Qué importante es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Qué importante es la presencia de Dios en todo cristiano. En Éxodo 13, versículo 2, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Entonces la presencia de Dios debe de estar en todo tiempo. Cuando vamos a descansar, pedimos la dirección de Dios. Le decimos al Señor gracias por haber terminado el día. Le decimos al Señor gracias por las bendiciones que aún no merecía. Y estamos para descansar, pero estamos pidiendo la dirección de Dios. Cuando nos levantamos, es lo más hermoso del día el podernos encontrar con Dios en esa íntima comunión y decirle una vez más, Señor, quiero que andes conmigo. Quiero hacer tu voluntad, aunque no esté de acuerdo con ella. Hay a veces momentos en que no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero tenemos que vivirla. ¿Saben qué? Se ponchó una llanta de mi vehículo y ya iba yo tarde y no es la voluntad mía, es la voluntad de Dios, porque adelante me iban a atropellar o me iban a chocar el carro y yo eso no lo estoy viendo, lo está viendo Dios. Y a veces yo no estoy de acuerdo con esa voluntad, pero si Dios me hiciera ver todo lo que va a pasar adelante, le diríamos, ay Señor, muchas gracias, porque no me tocó a mí. Hermanos, es una bendición el poder disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios deseaba guiarlos. Porque Dios deseaba que ellos entendieran que no dependían de ellos, tenían que depender de Dios. Y es por eso que en esta mañana una vez más, vamos a hablar que ciertamente las tablas del testimonio que decía hace rato, hablan de la perfecta justicia de Dios, estaban dentro y se debían guardar para testimonio a las nuevas generaciones. Y esto me hace recordar que el Señor nos pide a nosotros como Padre que no dejemos de hablarle a nuestros hijos. Que no tenemos que perder el tiempo en no avisarles, en no darles a conocer. Las tenemos que hacer. Es una orden de parte de Dios. El arca entonces contenían estas tres indicaciones que debía el pueblo para testimonio debían tenerla. Tres cosas de ella. Primero les decía las tablas del pacto. El segundo la vara, las tablas, el maná y la vara de Aarón que floreció. Vamos a ver que dentro de esto, hermanos, también lo que Dios nos da es que el Señor Jesucristo, cuando vino en los días de su carne, no vino a abrogar la ley ni a los profetas. Dice, no penséis que he venido a abrogar, sino a cumplir todo. Y en su corazón de nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza, lo que deseaba era cumplir la ley, cumplir la voluntad de su Padre que le había enviado. Por naturaleza quería cumplir y la cumplió. La ley que para nosotros es totalmente difícil. Cuando nosotros queremos cumplir la ley con un mandamiento que violamos, nos hacemos acreedores de haber fallado con los demás. Entonces, el primero que registra aquí que se pusieron en el arca fue la ley, que nos enseña que Jesucristo cumplió la ley, que guardó la ley y que en esa perfecta justicia que hoy tenemos, Jesús es el único que la guardó y el que la podía hacer. El ser humano jamás podría cumplir la ley. No hubo un justo ni aún uno. Por lo tanto, Cristo vino para así cumplir lo que antes había dicho. Solamente David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está en dónde? En medio de mi corazón. Lo dijo David.
¿Lo puedo decir yo? Pues si ese es tu deseo, hermano, en esa mañana, también puedes decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y la ley de Dios es muchas cosas que tengo que hacer. Primero, usted notará que en esto que hay en relación de los 10 mandamientos, Dios dio a su pueblo de Israel, ¿para qué? Las primeras tablas contenían los 4 mandamientos donde habla el hombre hacia Dios. Y los 6 restantes donde nos comunicamos entre hombre y hombre. Pero también, les decía hace rato, Mateo 5:1, esto es lo que dijo el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque esta es la voluntad de Dios. Por eso el Señor resume esto en 2 mandamientos. ¿En cuántos mandamientos lo resumió? En 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Cristo nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto fue lo que Cristo fue para nosotros. Entonces Cristo cumplió la ley. Y al pueblo de Israel le dijo, estas tablas deben quedarse en esta arca para testimonio. Y luego dice, dentro de esa arca también debe aparecer otra cosa más. Dentro de esa arca debe haber una urna de oro donde se había depositado el maná. Tal vez me voy a ir un poquito más rápido porque quisiera explicar lo que es el maná, la figura del maná. En Éxodo capítulo 16, verso 14 y 15, quisiera que lo vieran, si lo puedes proyectar. Éxodo 16, 14 y 15. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? Éxodo 16, 14 y 15, por favor. Hermanos, esto era lo que recibía el pueblo de Israel todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Pero el sábado no lo recibía. Era doble porción, ¿verdad? Hermanos, esto es la constante provisión de Dios, el maná. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, ¿qué era? Una cosa menuda. Y yo decía, ¿y qué es eso? Porque hermanos, cuando estamos leyendo, debiéramos buscar un diccionario ahí para ver qué significa eso, ¿verdad? Porque hay más profundidad, hay cosas más hermosas que podemos encontrar. Dice que era una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. O sea que se lograba mirar porque brillaba, ¿verdad? Luego dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, y ese es lo que dice Rebequita siempre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Dios durante los 40 años no los dejó sin comer. Y algunos tenemos más de 40 años aquí
Y no hemos dejado de comer, ¿verdad? Seguimos comiendo. Y decimos, qué ingrato es el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios dándoles de comer? Y nosotros tenemos más de 40 años y estamos comiendo y somos ingratos. Moisés les da indicaciones a partir del versículo 32 y 34, si quieren leerlo, pero ahí están las indicaciones de Dios. Moisés le dice, esto es el pan celestial. Este es el pan, esta es la provisión de Dios. ¿Cuándo les va a hacer falta? Nunca. Y nosotros, como el pueblo de Israel, yo también lo digo, las esposas a veces nos hacen de comer X comida y al otro día nos dice, ¿sobró? No, de eso no. Otra cosa, ¿no? Y decimos, Israel, 40 años, con eso mismo. Oye, tenían razón ellos, pobrecitos, ¿no? Hay que justificarlos también. Pero había muchas maneras de elaborarlo. Para nosotros, Cristo es el maná, hermanos. Y Juan lo declara hace 2 trimestres, creo que vimos el Evangelio de San Juan y platicábamos siempre de eso. Juan es hermoso en su Evangelio darnos a conocer a Jesucristo. Entonces, ¿qué era eso entonces que ellos tenían delante de ellos? Era el maná, hermanos. Era el maná, era el tipo de Cristo. Era como una escarcha, dice. Es decir, un rocío congelado. Tenía una brillantez como el diamante. Cuando salía el sol, pues ellos podían ver brillar aquello que tenían en sus manos. Habacuc menciona como aquel que salía a mayor brillantez de sus manos. Apocalipsis, cuando Juan habla de nuestro Señor Jesucristo, dice que sus pies como bronces bruñidos. El apóstol que escribe el libro de Hebreos, dice como el resplandor de su gloria. Esto era el maná en ese tiempo para el pueblo de Israel. Esto era el maná. Pero también había algo maravilloso. Dice bedelio, era aromático. Se usaba como medicamento. Se usaba también para curar esas heridas, esas llagas y otras enfermedades. Y hermanos, qué hermoso ejemplo es Cristo, que siendo Dios se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser sanados de ese pecado que entró por un hombre. Luego dice otra cosa más, que su sabor era como aceite nuevo. Ese era el maná. El aceite era utilizado también para ungir en la antigüedad, para refrescar, para curar también heridas, para alumbrar, era como también servía para alimento. Todo esto es Cristo el Señor para nosotros. El maná, que es figura de Jesucristo, es lo que es para nosotros. Y por último, este maná era como la semilla de culantro. Se molía o se majaba en morteros. Yo no sé quiénes conocen los morteros. ¿Alguien conoce los morteros? Levante la mano. Sí. ¿Alguien trabajó en algún mortero? No. Bueno, mi papá nos decía, se acerca la cosecha del arroz y era así un tanque, pero era de madera, un árbol, era como una copa, ¿sí? Y ahí se metía el arroz y un palo que se tenía, con ese se le daba. No, pues por eso estamos bien fuertes nosotros. Pero qué triste era eso, hermanos.
cómo era un trabajo muy pesado. Y para cosecharlo más por el acuario. Pero servía para eso. Bueno, aquí nos dice que se majaba en morteros, luego se cocía en las calderas y se hacía tortas. O sea, no servía solamente por una cosa. Podía haberse hecho otra cosa. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestra provisión. Y en Él tenemos todo lo que queremos. El Señor nos dice, pídeme todo lo que quieres, que yo te lo dé. Pero antes también nos pide que le obedezcamos. Hay indicaciones de parte de Dios. Y por último, quiero pensar que en el arca estaba la vara que floreció o que reverdeció. La vara de Aarón. Les dejo de tarea nada más algo. ¿Por qué fue la vara de Aarón y no la vara de Moisés? A veces pensamos que la vara de Aarón es la misma vara de Moisés, pero no, ¿verdad? Entonces luego vamos a hacer un estudio de esto, cuando nos den permiso el hermano hablar de ello. Con unas carnitas asadas. Bueno, ese es el último objeto mencionado dentro del arca, la vara de Aarón que floreció. Esto es una imagen del sacerdocio, ¿sí? De Aarón. Los retoños, pues que salieron, esto simboliza a Jesús, la diestra de Dios rogando por nosotros. Cuando dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma una vara por cada casa de sus padres. Quiero que lo veamos, hermano, porque esto es importante y espero que no les dé mucha hambre todavía. Número 17 del 1 al 5 y 7 al 9. Por favor, lo podrán proyectar. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Toma una vara por cada casa de sus padres. Y le dice, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno de su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y seguimos leyendo, hermanos, y encontramos que la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Entonces no es casualidad, porque los demás pudieran haber dicho, a ver, pero ¿y a mí por qué no se me es tomado en cuenta? Sino que la vara de Aarón floreció. Y hermanos, a veces le decimos a Dios, Señor, yo quisiera trabajar para ti, yo quiero trabajar en tu obra, pero nos hace falta compromiso. Y el Señor no puede florecer en nosotros. Porque mientras no haya compromiso con Dios, no con la iglesia, con Dios, entonces no hay de parte de Dios manifestación. Por eso el Señor Jehová le dijo a Moisés, yo me manifestaré a vosotros. De manera que los demás no florecieron. ¿Por qué? Probablemente no había un compromiso completo como el de Aarón. Dios ve nuestro corazón, ve la disponibilidad de nosotros para con Él. Y Él decide darnos qué hacer. Entonces, Cristo fue la vara que reverdeció, hermanos. Cristo es nuestra vara. La muerte, dice Primera de Corintios, no se pudo enseñorear de Él.
no le pudo retener y Dios le levantó de los muertos. Entonces, dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no le pudo retener. Ninguna vara reverdeció, solamente la de Aarón. Y es Cristo el que floreció, el que representa la fragancia de nuevos retoños. Por eso dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, porque miraba ríos de agua viva y otras iglesias que han entregado su vida al Señor, hermanos que están dispuestos a servir a Dios, que han entregado su vida por completo. Hermanos, también para ellos es el Señor. Entonces, podemos ver que Cristo cuando resucitó, podemos ver que fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y algunos dicen, no fue Cristo el que resucitó primero, antes ya habían resucitado otros. Sí, pero los había resucitado el Señor, lo había resucitado el poder. Pero Cristo, Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y hermanos, en esa muerte y en esa resurrección nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Entonces, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, dice 1 Corintios 15:20, dice, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. ¿Alguien me puede apoyar allá afuera? Viene alguien a entrar a la iglesia, pero ya casi estamos por terminar, pero bueno, para que apoyen ahí. Gracias, hermano. Entonces, vamos a ver que dentro de esto, que es bastante interesante, ver cómo el último capítulo de Éxodo se menciona 2 veces el orden que debía seguir el pueblo respecto al momento en que Dios llama a su pueblo a servirle. Y estas cosas que tenemos, hermanos, estas 3 que vimos dentro del arca, es lo más maravilloso que hoy nos puede hacer recordar. Que hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos la provisión de Dios, que es el maná. El pan que descendió del cielo, dice Juan, es Cristo nuestro Señor. Y la vara que reverdeció es la vara que es Cristo el Señor, que es el que resucitó de entre los muertos y que por su muerte y por su victoria y por su resurrección, hoy la iglesia tiene vida eterna. Si eso nos mueve a la gratitud, solamente será para decirle al Señor gracias porque no soy merecedor de un favor tan grande, de un favor que solamente lo pudiste hacer tú, Señor. Hermanos, este tema lo estamos viendo los viernes y estamos tratando de abundar un poquito más porque no nos da tiempo, pero queremos hacerlo para que conozcamos más de Cristo y las figuras que son cada una de estas historias. El tema que estamos viendo se llaman historias de ayer con lecciones para hoy. Y esas historias que estamos viendo, en verdad, son una bendición para nosotros, porque podemos ver nuestra vida reflejada en ellas. Y también podemos ver que si ahí hubo errores, nosotros podamos corregirlos, para no caer en esa misma situación. Pero ante todo, gracias hermanos por venir. Es una bendición verles, es una bendición, es un gozo también el que estén entre nosotros.
Estamos los días martes y viernes y como hoy domingo en este lugar. A las 6 de la tarde, solamente los domingos a las 10 de la mañana. Y como es una sola actividad, pues terminamos 11:20, 11:10, 11:15, es el horario que terminamos. Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema, hermanos? Tenemos aquí al hermano Juan Miguel y al hermano Alberto que nos podrían apoyar. Si no hay ninguna pregunta, bueno, que Dios les bendiga grandemente, que este inicio de semana lo aprovechen, o lo aprovechemos, tomados de la mano del Señor, y que esto pues nos sirva para continuar en ese peregrinar. Hermanos, somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso, no tenemos por qué pensar en este mundo, porque nuestro mundo es celestial, nuestra gloria es celestial, allá vamos, así que esperemos vernos pronto en ese lugar hermoso que el Señor tiene preparado para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.